Buenos días, mi nombre es Diego Díaz Salamanca y fui el beneficiario del proyecto titulado SolarVolts, que es mejorando la durabilidad y eficiencia de las uniones atornilladas utilizando en las estructuras para generación solar, cuyo IP es Miguel Muñiz Calvente y que se ha desarrollado en colaboración entre el Grupo de Investigación DIMAS de la Universidad de Oviedo y la empresa Solar Steel. Bueno, la principal motivación de este proyecto viene del paradigma actual en el que nos encontramos, ¿no?, en la industria de generación energética, ¿no?, donde se plantean ahora mismo numerosos proyectos, ¿no?, para el despliegue de energías renovables que implican utilizar diferentes tipos de estructuras que, por las necesidades geométricas de la misma o por las necesidades también de montaje, requieren precisamente del uso de unas uniones atornilladas muy específicas de este sector, que son las uniones atornilladas con ranuras o con colisos. Y lo que nos encontramos en este caso es que precisamente no existen normativas de diseño para hacer un dimensionamiento correcto de las mismas, ¿no? Lo que en esa etapa precisamente de diseño obliga a utilizar estándares que son aplicables, por ejemplo, a las uniones atornilladas sobre agujeros calibrados, sin saber si estas son conservadoras o no y si nos ponen del lado de la seguridad o no. También como motivación adicional, pues el interés de la empresa Solar Steel, del grupo Gonbarry, que son líderes en el sector y en el diseño y fabricación de este tipo de estructuras y que estaban realmente interesados en avanzar y profundizar en este campo, ¿no? Dicho esto, nos planteamos dos objetivos principales. Por un lado, la caracterización estática y a fatiga de la unión atornillada seleccionada en colaboración con la empresa como caso de estudio. Y también pues, una comparativa de los resultados obtenidos con la normativa de referencia que se está utilizando a día de hoy, ¿no?, existente en el Eurocódigo, por ejemplo, para agujeros calibrados. Para alcanzar estos objetivos propusimos diferentes tareas, ¿no? La primera es seleccionar el caso de estudio. En este caso cogimos esta unión que se está utilizando para los trackers, para los seguidores solares, pues una unión con 2 tornillos de alta resistencia, barandelas fincadas y chapa de 3 milímetros de espesor, ¿no?, donde podemos ver precisamente en la imagen esa posición de las ranuras horizontales y verticales. La siguiente tarea fue una revisión crítica de la literatura especializada en el campo, donde pudimos identificar que no había precedentes en la literatura o que no se había estudiado todavía este caso, ¿no? También planteamos luego la caracterización de esta unión que seleccionamos y como creíamos que la posición precisamente de esas ranuras podría influir ciertamente en los resultados, pues abrimos un poco el marco o la caracterización experimental propuesta y propusimos diferentes configuraciones colocando pues eso, la ranura horizontal en la parte exterior o en la parte interior, ¿no? Y aquí hicimos pues una caracterización a deslizamiento, estáticos y ensayos a fatiga. Paralelamente también profundizamos en la modelización numérica mediante elementos finitos de este tipo de unión, para tener pues un caso con el que pudiéramos obtener los mapas de tensiones, deformaciones que existían en la unión de interés, ¿no? Hicimos al final proponíamos hacer un análisis también de los resultados de fatiga obtenidos y finalmente la última tarea que proponíamos era una comparativa con los estándares de diseño, ¿no?, de referencia y ver si de verdad eran aplicables o no para esos casos. Como resultados, lo primero que nos encontramos son los resultados de esa caracterización estática, donde utilizamos 3 niveles de pretensión diferentes. Y lo que veíamos, era que para niveles de pretensión de los tornillos bajos, con independencia de la configuración geométrica, el comportamiento era más o menos similar, podríamos afirmar, o las cargas de deslizamiento últimas eran similares. Cuando subíamos el nivel de pretensión, se nos desacoplaban y la configuración geométrica sí que influía. Uno de los tipos me parece que es más rígido. Y esto mismo lo vimos para las precargas más altas, ¿no? La precarga más alta, al final, tomamos como referencia las normas para agujeros calibrados. Precisamente de esta información o de esos ensayos, esa caracterización estática, nos movimos a fatiga, porque hicimos todos los ensayos por debajo de la carga de deslizamiento, y lo que nos encontramos realmente es que todos los resultados, pues si hacemos una comparativa con la propuesta del Eurocódigo, están dentro de lo esperado, es decir, no tuvimos fallo por fatiga. Pero aprovechamos precisamente el modelo numérico que teníamos y la información del comportamiento de fatiga del material para ver qué estaba pasando a nivel local, ¿no?, en la región crítica. Y entonces lo que veíamos era que precisamente para la configuración con agujeros calibrados sí que podríamos esperar una estimación, como quien dice, de vida infinita, con lo cual esto quiere decir que la norma o la propuesta del Eurocódigo es correcta, mientras que para las otras configuraciones con ranuras horizontales y verticales sí que podríamos esperar fallos si hubiéramos continuado los ensayos, ¿no? Con lo cual posiblemente la aplicación de esta norma no fuera lo más correcto en este caso. Otros resultados que también encontramos, más que resultados, oportunidades que encontramos gracias a la realización del proyecto, pues fue precisamente la colaboración con
con la Universidad Técnica Checa en Praga, a través de 2 estancias en la Universidad de Oviedo, que es la de un investigador predoctoral y de un profesor que están colaborando en tanto en la modelización numérica como en la caracterización experimental, ¿no? Y ahora lo que estamos también abordando es, precisamente porque vemos que hay bastante interés en esta modelización numérica, queremos meternos en nuevos criterios, en abordar fatiga multiaxial, y estamos también colaborando con la Universidad de Mondragón. Otros de los resultados, pues bueno, materializado en publicaciones o comunicaciones científicas, hicimos una comunicación la semana pasada en el Congreso Anual del Grupo Español de Fractura, en Vitoria, y bueno, sí que pensamos que podremos abordar en el futuro, pues tal vez la redacción de un artículo para una revista internacional, ¿no? Y como conclusiones derivadas del trabajo, bueno, las principales es que lo que vemos es que precisamente la geometría de la unión tiene un impacto bajo cuando estamos en precargas bajas o medias, pero sí que es verdad que para las precargas más altas sí que hay una influencia, ¿no? Pues se comporta o cambia el comportamiento de la misma, haciéndose más rígido. Lo que vemos también, o validamos con ese modelo numérico que hicimos, es la presencia de tensiones y deformaciones significativas en las chapas, ¿no? Que nos hacen que tengamos que prestar atención a esto. Y también, bueno, lo que podemos validar, o podemos estar tranquilos, entre comillas, es que la propuesta del Eurocódigo en cuanto a la curva de fatiga para agujeros calibrados parece que funciona, si bien es cierto que para ese otro tipo de uniones habría que revisarla y tal vez proponer otra, ¿no? Con más ensayos. Y al final, bueno, pues también de ese análisis en tensiones locales, pues creemos que podemos seguir metiéndonos en otros criterios y es en las colaboraciones en las que estamos ahora. Y bueno, eso sería todo por mi parte, agradeceros vuestra atención y también dar las gracias pues a Liuta por la financiación recibida, que nos abrió pues un montón de posibilidades. Gracias.